invitamos a la doctora Ana Laura y muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y de lo que ella nos va a estar hablando el día de hoy es una presentación sobre la naturalización en filosofía de la ciencia. La doctora Ana Laura es investigadora y forma parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus intereses, que son muy variados, pues está como el razonamiento heurístico, el giro a la práctica en filosofía de la ciencia, como ustedes lo van a ver en esta tarde, en la charla que nos va a estar dando. En particular, pues todo lo que tenga que ver con razonamiento heurístico y normatividad del razonamiento heurístico. Entonces, la doctora es filósofa de la ciencia por la UNAM y tiene algunas publicaciones sobre el tema, también un libro especializado sobre el tema. Entonces, pues, resta nada más agradecer por su participación, doctora, y por acompañarnos esta tarde, y le dejo el lugar. Gracias. Pues muchas gracias, Saúl, por la invitación. Realmente estoy muy contenta de poder estar aquí como parte de este diplomado y como parte del comienzo de la licenciatura en filosofía. Realmente aprovecho también para felicitarlos por este proyecto nuevo y desearles también mucha suerte. Muchas gracias por haberme invitado, también a la maestra Paulina Raigosa y al doctor Jonathan García Campos, ¿no? Y bueno, efectivamente voy a presentar algo sobre la naturalización de la filosofía. Va a ser, creo que con lo que comentas que ustedes vieron en el curso, espero que pueda ser un complemento para lo que ya han visto, pero de todas maneras, pues si tienen alguna duda en algo de lo que presente, que me voy a referir a algunas de las cosas que creo que habrán visto, pues también me lo hacen saber, ¿no? Voy a compartir una presentación de PowerPoint y creo que ahora deberán de estarla bien. Muy bien. Entonces, bueno, quiero, además también porque sé que esta plática también está dirigida justo a las personas que recién han ingresado, que están pensando también en ingresar a la licenciatura en filosofía. Entonces, quizá voy a comenzar diciendo que una de las quizá preguntas más frecuentes que tenemos cuando comenzamos a estudiar filosofía es acerca de qué es o qué trata la filosofía, que son preguntas que generalmente nos hacen y que no son tan fáciles de responder, ¿no? Y creo que podemos decir en términos bastante generales, o una de las maneras en las que podemos intentar responder esta pregunta es como decir que hacer filosofía es cuestionar aquellas cosas que parecen normales, pero que de hecho no es nada obvio que lo sean cuando pensamos con un poco más de detenimiento. Y creo que una de esas preguntas que parecen sencillas y obvias, pero que cuando nos detenemos a pensar no se responden tan fácilmente, es ¿qué es la ciencia?, ¿no? Y creo que a lo mejor todos aquí, todas las personas podemos tener más o menos una intuición acerca de qué es lo que hacen los científicos o qué es la ciencia, ¿no? Como un intento quizá de comprender, explicar y predecir el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero incluso si nosotros pensamos en esto y podemos llegar, digamos, a la conclusión de que no es la única actividad humana que intenta hacer eso, ¿no? No es la única manera que tenemos de tratar de comprender, explicar ni predecir fenómenos del mundo, ¿no? Podemos pensar que, pues, quizá a partir de la religión o a partir de la adivinación o a partir de algunas otras actividades, la astrología, por ejemplo, no sé, ¿no? Podemos
tratar de dar cuenta de estas explicaciones de los fenómenos, incluso predicciones de lo que va a suceder, ¿no? Y entonces surge, digamos, como la pregunta de qué es lo que hace particular a la ciencia y al intento que lleva a cabo la ciencia de tratar de explicar, predecir los fenómenos del mundo, ¿no? Y pues aquí podemos dar muchas respuestas, ¿no? Puede haber diferentes intentos de respuesta, que creo que es una de las cosas que ha tratado de hacer la filosofía de la ciencia, por lo menos en la filosofía contemporánea, ¿no? Tratar de entender qué es lo distintivo de la ciencia, ¿no? Solemos pensar también en términos epistémicos en la ciencia como casi como el pináculo, ¿no?, del pensamiento racional, de la manera de proveer explicaciones acerca de los fenómenos del mundo. Y que, pues, cuando nos detenemos a tratar de entender por qué esto es así, qué es lo que nos permite tener esa confianza en el conocimiento científico, pues la cuestión se complica, ¿no? Entonces, una de las maneras en las que a principios del siglo XX, que seguramente ustedes lo vieron, o que con lo que vieron en el curso con Saúl, pues habrán visto cómo se desarrolló la idea, por un lado, de que aquello que es distintivo de la ciencia es su metodología, ¿no? La manera en la que procede, ¿no? Un énfasis fuerte en el caso del positivismo lógico era dar cuenta de cuál es el método distintivo de la actividad científica, ¿no? Que hace que ciertas actividades cuenten como científicas y algunas otras no. Otra manera u otro rasgo que podemos ver que se ha asociado como un rasgo distintivo de la empresa científica es apelar, digamos, como a sus resultados, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos de la actividad científica? Y en ese sentido, otra de las respuestas del principios del siglo pasado, bueno, los años 30 del siglo XX, pues ha sido la construcción de teorías, ¿no? Algo distintivo de la ciencia es que nos permite no solo registrar aquello que metodológicamente se obtiene, ¿no?, a través de la observación, de la experimentación, sino que permite organizar esa información de tal manera que podamos generar explicaciones, ¿no?, de cómo es el mundo y comprender ciertos fenómenos, ¿no?, a través de esas teorías. Entonces, pues también habría que entender qué es una teoría, ¿no? Y una de las cosas que probablemente ustedes vieron, ¿no?, es esto que se conoce como la concepción estándar de las teorías, ¿no?, o la manera en la que en el positivismo lógico se entendió y el empirismo lógico se entendió a las teorías, ¿no? Y podemos pensar que derivado del desarrollo de la lógica simbólica y el auge del análisis lógico del lenguaje, las teorías fueron consideradas como objetos lingüísticos, ¿no? Aquello que la ciencia nos provee son teorías, y esas teorías son conjuntos de enunciados, ¿no?, que pueden ser analizados en términos lógicos, porque al ser objetos lingüísticos, enunciados, proposiciones, ¿no?, se pueden simbolizar, se puede considerar que tienen axiomas, que se puede considerar que parte de lo que conforma esas teorías son axiomas, y que parte de un lenguaje que es preciso, ¿no?, que podemos definir, y por de ahí la importancia, algo que quizá hemos de reconocer todavía
como una de las actividades principales de la filosofía, como una disciplina que nos permite aclarar conceptos y a partir de la claridad de los conceptos poder elucidar algunos problemas y entender cuál es exactamente el problema, si es que lo hay, no más allá de una confusión lingüística, ¿no? Y eso es algo que se puede ver, digamos, en esta manera de entender las teorías científicas, ¿no? Y por supuesto, como parte de esta comprensión de las teorías científicas, también estaba la idea de, bueno, de esta comprensión de las teorías científicas como objetos lingüísticos, estaba la distinción entre lo que son los enunciados teóricos y los enunciados observacionales, ¿no? Los enunciados observacionales, los que son directamente, están directamente obtenidos a partir de la experiencia, y los enunciados teóricos, aquellos cuyo valor de verdad se puede establecer independientemente de la experiencia, ¿no? Y por supuesto también la idea de que todos estos enunciados se pueden relacionar a través de ciertas reglas de inferencia que nos permiten poder decir qué es lo que podemos apropiadamente deducir o derivar a partir de ellos, ¿no? Y digamos a grandes rasgos es una caracterización, digamos, de la manera en la que se entendían las teorías, ¿no? Esta manera de entender las teorías implica otra distinción o tiene aparejada otra distinción que es la del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ¿no? Es una manera de tratar de decir que aquellos procesos que tienen lugar dentro de la cabeza de los científicos o no necesariamente dentro de la cabeza de los científicos, pero todos aquellos procesos que forman parte de la generación de una hipótesis, son parte del objeto de estudio de la psicología o de la sociología, pero no de la filosofía de la ciencia, porque no forman parte de los enunciados o no se pueden, digamos, expresar como en términos de los enunciados que conforman a las teorías científicas, ¿no? Y lo único que nos va desde esta perspectiva a interesar para entender el mundo a través de la ciencia, no entender cómo es que la ciencia nos provee el conocimiento del mundo, va a ser estos enunciados que conforman las teorías, ¿no? Y en ese sentido, el contexto de justificación es la parte que es importante porque básicamente nos permite evaluar cómo los científicos justifican sus hipótesis, ¿no? Si efectivamente esas hipótesis que están expresadas en enunciados, ¿no?, pueden considerarse como empíricamente sólidas, sustentables, ¿no?, y que se pueden, y también lógicamente, ¿no?, o sea, que se pueden sostener, ¿no? Y la parte de la investigación digamos, como filosófica va a estar centrada, o de la atención filosófica va a estar centrada en el contexto de justificación. Y esta distinción además también va a llevar, digamos, aparejada una distinción más en donde la ciencia se va a considerar la actividad que nos provee descripciones acerca de los fenómenos del mundo, mientras que la filosofía es más bien quien nos provee un análisis lógico de esos conceptos, o sea, de las teorías que genera la ciencia a través del estudio el mundo, de la investigación del mundo, ¿no? Esas descripciones que se proveen acerca de cómo es el mundo y cómo funcionan, por qué suceden ciertos fenómenos en el mundo, es lo que
va a resultar en las teorías científicas, ¿no? El resultado de esa investigación está contenido o se considera está contenido en las teorías científicas, y la filosofía lo que hace es el análisis lógico de esos conceptos, ¿no? Proposiciones, las pruebas que se generan en la ciencia, y como parte de esa investigación, pues decir de manera normativa, ¿no? Cuando es que apropiadamente se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, una de las cosas una de las distinciones importantes era pues esta labor, ¿no? La ciencia es descriptiva mientras que la filosofía es normativa. Y en este contexto es cuando podemos, seguramente esto que les he mencionado ahora, por lo menos a quienes han participado en el diplomado, es más o menos algo conocido, ¿no? Quizá voy también en ese sentido, pues a no decir mucho más sobre eso, pero podemos quizá valga la pena antes de pasar a la parte de la naturalización de la filosofía de la ciencia, pensar que en este caso tenemos una comprensión de la ciencia, del quehacer científico, de las teorías científicas, ¿no? Que dada que está centrada en el análisis lógico del lenguaje de las teorías, y ustedes seguramente lo habrán visto, como algunas de las críticas que se le hace, es que es un análisis que es principalmente ahistórico, explícitamente apsicológico, ¿no? O por lo menos intenta ser apsicológico, ¿no? Y también, particularmente lo podemos ver a través del énfasis en la metodología, unificado, ¿no? En el sentido de que se pretende que haya ciertos criterios metodológicos que aplican en general para las diferentes disciplinas científicas. Y estas características que podemos ver a través de estas dos distinciones, ¿no? Y de esta caracterización de las teorías, es que a través de la crítica de esas características es que podemos también entender como el lugar y la manera en la que se ha tratado de hacer la naturalización de la filosofía de la ciencia y qué quiere decir esto, ¿no? Y aquí quizá valga la pena como decir que una manera de entender, hay muchas maneras de entender qué significa naturalizar, ¿no? Eso es algo que puede ser bastante variado, pero podemos decir en términos generales, ¿no? Que una manera de entender la naturalización es decir que ninguna entidad sobrenatural, ¿no? Perdóname, aquí hay un error de dedo, tiene efecto sobre aquello que pasa o lo que hacemos y pensamos, ¿no? Es decir, que todo va a tener una explicación en algún sentido empírica, ¿no? Y que no vamos a explicar el mundo, en el caso, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? No vamos a explicar el mundo con entidades supernaturales, ¿no? Esa sería una manera bastante general de poner a qué nos referimos con la naturalización, ¿no? Por supuesto, en el caso de la filosofía de la ciencia, esto también tiene que ver con, con la naturalización de la epistemología, ¿no? Si entendemos a la epistemología como parte de los fundamentos, ¿no? También de la ciencia, ¿no? De aquello que nos provee conocimiento, cómo es que fundamentamos nuestras creencias acerca del mundo, ¿no? Podemos ver que, pues, por supuesto, la epistemología está en el centro del quehacer de la filosofía de la ciencia, ¿no? Podríamos pensar, en algún sentido podemos pensar en la filosofía de la ciencia como la epistemología de la ciencia, ¿no? Si es que queremos hacer una distinción entre epistemología en general y la epistemología o aquello que nos permite fundamentar las creencias acerca del mundo
a través de la empresa o de la actividad científica, ¿no? Y sí, en este caso, Juan, pues es que muy probablemente ustedes habrán visto en el diplomado, ¿no? Plantea la idea de la naturalización de la epistemología, planteando, digamos, como en términos muy generales, que si la estimulación de nuestros sensores perceptuales es toda la evidencia que tenemos para formar nuestra idea acerca del mundo, es decir, que lo único que tenemos son nuestras experiencias empíricas, ¿no? Entonces, ¿por qué no ver y estudiar cómo es que suceden esos procesos, ¿no? Y si entendemos cómo es que suceden esos procesos y esa es la manera en la que fundamentamos nuestras creencias acerca del mundo, pues entonces básicamente la respuesta a esta fundamentación y esta respuesta epistemológica, pues es una respuesta psicológica, ¿no? Y esa es por lo menos la, digamos, versión extrema, ¿no? Que generalmente se conoce como tesis de reemplazo, ¿no? Es decir, que pues podemos obviar básicamente como la reflexión epistemológica o por lo menos subsumirla en la investigación psicológica, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es una tesis bastante fuerte y que particularmente cuando pensamos en la distinción entre empresas descriptivas y normativas parece no ser tan apropiada porque parece que no solo queremos decir cómo es que eh, nos generamos esas creencias acerca del mundo, sino también preguntarnos acerca de si esas son maneras apropiadas y de alguna manera confiables o fidedignas, podemos llamarlas de diferente manera, ¿no? De generarnos creencias acerca del mundo, ¿no? Y generar también entendimiento, no solo acerca de los diferentes fenómenos del mundo, ¿no? Entonces, voy a lo mejor aquí hacer un poco como un salto, porque estoy hablando primero en un poco lo que dije es en términos generales, la naturalización, ¿no? Como como esta idea de que no se puede explicar nada en términos sobrenaturales, y ahora, de una manera mucho más específica, es como referirse a la epistemología naturalizada como la naturalización, cómo surge, digamos, o por lo menos una de las maneras centrales en las que se expresa en la epistemología contemporánea, ¿no? Pero vean que pueden ser, hay diferencias entre ambas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir ambas, tanto la idea general de naturalización como la naturalización en epistemología creo que han sido importantes para la crítica a la visión estándar de las teorías o que acabo de presentar, ¿no? En algún sentido, podemos pensar como en este sentido bueno, primero general, ¿no? De entender la naturalización como cuando cuestionamos acerca de un método único que nos parece por ciertas razones teóricas, no empíricas, sino teóricas, ¿no? Que debe de ser la manera apropiada de llevar a cabo la empresa científica, pues no estamos hablando en realidad de una entidad empírica, ¿no? Es decir, aquí podemos pensar que de dónde sacamos esa idea de que esos métodos que los obtuvimos de alguna forma a priori, ¿no? O de manera completamente teórica, ¿por qué hacer el cuestionamiento desde esta perspectiva general naturalizada de por qué esos debería de ser la metodología apropiada de la ciencia, ¿no? Y esa es una manera, digamos, como de cuestionar esta visión de las teorías y de la metodología, de la comprensión acerca de lo que debe de ser la metodología científica, ¿no? Y por supuesto combinada, no digo que en muchos casos quizá no se pueden distinguir nítidamente, ¿no? Pero también combinada con esta idea de epistemología naturalizada, ¿no? La idea de que es importante, por lo menos, y no en un sentido de la tesis del reemplazo, de que por completo la epistemología debe convertirse en psicología o que basta con el estudio de la psicología, pero sí la idea de que entender cómo es que suceden estos procesos de
de conformación de nuestras creencias a través de nuestro aparato perceptual son importantes, ¿no? Para entender cómo es que la ciencia lleva a cabo su labor, ¿no? Y creo que ambos sentidos de naturalización de alguna manera se pueden ver en lo que se ha conocido como el giro historicista, que también entiendo en el diplomado por lo que acaba de decir Saúl, ya ustedes vieron, ¿no? Y uno de los autores, una de las personas que quizá más... Ay, espérenme. Es que estoy viendo solo una parte. Ajá, aquí. Uno de los autores que quizá más distintivamente asociamos con esto del giro historicista, que como ya dijo Saúl, ustedes ya vieron, voy a decir solamente algunas cosas muy breves. Es asociado al giro historicista es Thomas Kuhn, ¿no? Y creo que en el caso de Kuhn también podemos ver como estos dos sentidos de naturalización, ¿no? En donde Kuhn, por un lado, plantea que la historia es la fuente que proporciona los datos para formular una teoría sobre la investigación científica. Es decir, digamos, haciendo un símil, ¿no? No es en términos de individuos, ¿no? Nuestro aparato perceptual es aquello que nos provee la evidencia, ¿no? Para generar nuestras creencias, y en el caso, pues podemos decir de nuestro colectivo, ¿no? Como comunidades científicas, pues la historia es la fuente que nos proporciona los datos para formular una teoría sobre la investigación científica, ¿no? Y en este sentido, un poco lo que está diciendo es no es que haya una metodología a priori, o una metodología que sea independiente del curso de la historia, ¿no? O sea, una metodología que la actividad científica deba de seguir de manera independiente al curso de la historia, sino que eso es algo que podemos observar en la historia, ¿no? O sea, podemos aprender a través del estudio de cómo se ha desarrollado la actividad científica, ¿no? En este mismo sentido, la distinción entre los contextos para Kuhn y las afirmaciones sobre el método de la ciencia no son distinciones lógicas o metodológicas anteriores al análisis del conocimiento científico, sino que son parte de una teoría sobre la ciencia, ¿no? Es decir, en realidad, para Kuhn, no se trata de establecer independientemente de la historia, ¿no? Cuáles son esas metodologías y establecer de manera independiente esa distinción, sino que deben de ser parte de ese análisis histórico, ¿no? Y podemos ver que esta posición del giro historicista de Kuhn es una manera de naturalizar la filosofía de la ciencia en el sentido de que toma a la historia como quien provee, ¿no? Podríamos decirlo así, como evidencia empírica de cómo se ha llevado a cabo eh, eh, el avance el avance y el cambio teórico en la ciencia, ¿no? Y no sé si también verían algo de Laudan en el diplomado, de manera muy breve. También es otra manera de naturalizar la filosofía de la ciencia a través de la historia, ¿no? En donde se considera que la ciencia provee evidencia empírica para establecer qué teoría es epistémicamente más valiosa. En este sentido, claramente hay una distinción entre lo que es normativo, ¿no? Y la labor de la filosofía es tratar de entender cómo es que se ha hecho una elección racional entre teorías, ¿no? ¿Por qué hemos elegido una teoría que consideramos que es epistémicamente más valiosa y cómo es que a través de la historia eso sucede, ¿no? Y en este sentido la racionalidad científica es una medida de progreso, ¿no? Entendiendo en términos, digo nuevamente, como bastante generales, como la efectividad en la resolución de problemas de una tradición científica
en comparación con su antecesora, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, como en el caso de todas las teorías científicas, pues tiene algunos problemas, como poder identificar de manera muy precisa, como problemas que se pueden comparar de manera, de alguna manera, ¿no? Pero lo que, digamos, realmente me importa en este caso es como mostrar o poder ver que esta también es una manera de naturalizarla, de tratar de naturalizar la filosofía en el sentido de que no está, no es que pongamos como ciertos criterios que vienen dados como desde fuera de la actividad científica, ¿no? Sino que en este caso la historia también es quien nos analizar la historia de la ciencia es lo que nos puede dar la idea de por qué consideramos que realmente podemos decir que avanzamos en el conocimiento del mundo empírico, ¿no? Y en el caso de, bueno, y voy a decir algo aquí, pongo hay muchos autores, por supuesto, que podrían ser considerados de esta manera y analizados, ¿no? Pero un poco resumiendo esto que ahora comento, podemos decir que hay por lo menos dos fuentes de la naturalización de la filosofía de la ciencia, ¿no? Por un lado, lo que comentaba muy brevemente de la epistemología naturalizada, ¿no? De esta idea de conocimiento y de que el conocimiento y la justificación del conocimiento de alguna forma son nociones psicológicas, ¿no? Ya sea que se entienda en un sentido de reemplazo, en un sentido radical, ¿no? De decir que el estudio de la psicología entonces es básicamente todo lo que epistémicamente es relevante. Y por otro lado, la idea más bien de que puede ser un complemento en el sentido de que es necesario entender cómo es que suceden esos procesos a través de los cuales nosotros obtenemos conocimiento, además de la reflexión epistémica o como parte de la reflexión epistémica, ¿no? Acerca de qué es conocimiento y cuándo consideramos que tenemos conocimiento. Y por otro lado, pues las críticas al positivismo lógico, ¿no? Como que en una primera instancia y de manera bastante contundente, creo yo, fueron presentadas por los filósofos historicistas, ¿no? En donde una de las cosas que se afirma es que una de las ideas que se afirma es que los métodos de la ciencia no son a priori, ¿no? Y la otra es que la historia y otros estudios empíricos de la ciencia son importantes. Tengo la impresión de que me he saltado una diapositiva, pero bueno, no importa. Espero no sea obvio para ustedes. Bueno, y de estas dos, digamos, estas dos fuentes podemos tratar de dar cuenta de la naturalización de la filosofía, ¿no? Y hay algunos problemas, por supuesto, que tiene esta idea de naturalización, ¿no? Como la circularidad, ¿no? Pensar que si el proceso de la investigación científica es descriptivo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede dar cuenta? O sea, cómo a partir del estudio de ese propio proceso de investigación científica, cómo podemos dar cuenta de los procesos que deberían ser empleados, ¿no? Es decir, cómo podemos dar cuenta de la normatividad. ¿Por qué podemos decir que esos deberían de haber sido los que emplearon solamente a partir de esa descripción, ¿no? Y pues puesto más explícito en términos de normas es cómo podemos derivar afirmaciones normativas de afirmaciones descriptivas, ¿no? Y bueno, creo que una manera en que en la naturalización de la filosofía de la ciencia se puede responder a esto, bueno, pues es si uno de alguna manera pensando que esta propia pregunta pues es, digamos, en algún sentido si uno acepta la pregunta, pues en términos, en cierto sentido está aceptando que debe haber
esa distinción como muy clara, ¿no? O sea, que muy nítida, que debemos de aceptar que las normas no son empíricas, ¿no? O sea, es como una manera de decir que pues necesitamos aceptar eso mismo que se está criticando, ¿no? Que es que hay una distinción tajante entre las normas que no son empíricas, ¿no? Que no se pueden establecer a priori, ¿no? Y, eh, y pues la propia empresa científica, ¿no? Por supuesto, eso pues lo único que hace ver es que el problema es complejo, ¿no? Y que dependiendo de la postura que se tenga va a ser difícil conceder, tanto si se acepta la naturalización como si se sigue rechazando. Pero algunas de las respuestas, bueno, hay diferentes autores, por supuesto, han tratado de dar diferentes respuestas para ello, y en este caso, Guire es uno de los autores que lo ha tratado de hacer, y una de las maneras es pues tratar de decir que la teoría de la evolución, junto con trabajos recientes en ciencias cognitivas y en neurociencia, provee una base para entender esta naturalización de la ciencia, ¿no? Y aquí vemos que en algún sentido podemos tener una bueno, modificación, digamos, un cambio en en la manera en la que se entiende la naturalización de la filosofía de la ciencia, por lo menos en dos sentidos, ¿no? Uno, que ya no es, por lo menos no solo, ¿no? La historia de la ciencia, la disciplina en la cual se basa esta naturalización, ¿no? La descripción acerca de cómo es que se lleva a cabo la empresa científica, no es solo a través de la historia, ¿no? Sino a través de otras disciplinas empíricas también, ¿no? La ciencia, la historia, pues podemos decir que es, independientemente de si tenemos algún cuestionamiento respecto de su estatus como ciencia, es una disciplina empírica, ¿no? Y en ese sentido, en el caso de Guire, lo que estamos viendo es que hay una naturalización, pero refiriéndose a otra disciplina empírica que no es solamente la historia, ¿no? Sino los trabajos, ¿no? En esta posición, digamos, a la que me estoy refiriendo, más o menos de los 80, del siglo pasado, y hace referencia a pues, el surgimiento, ¿no? Y el auge, el desarrollo de las ciencias cognitivas y de la neurociencia como una manera de tratar de entender cómo es que llevamos a cabo ciertas actividades cognitivas que son fundamentales para llevar a cabo también el quehacer científico, ¿no? Y que entonces poder entender ya no solo cómo a través de la historia se ha dado la aceptación y el cambio teórico, sino entender cómo es que llevamos a cabo actividades cognitivas que son necesarias para llevar a cabo la empresa científica. Eso también puede proveer una base para entender la naturalización de la ciencia, ¿no? Y en este caso, diré una de las cosas que va a decir es que las normas surgen a través de la organización social y que por lo tanto son culturalmente relativas y restringidas restringidas por las características cognitivas, ¿no? Y vean que esta es una manera muy distinta de entender la normatividad bueno, la normatividad en general, pero la normatividad en la ciencia, ¿no? Es como decir que no vamos a tener un criterio unificado, ni tanto en sentido metodológico, que es algo que ya de alguna manera Kuhn había dicho también, ¿no? La metodología es algo que depende o está directamente relacionado con los paradigmas, ¿no? Y en el caso y en el caso, por ejemplo, ahora de Guire, una de las cosas que dirá es que esas normas también surgen a través de la organización social y por lo tanto tampoco son completamente, bueno, no son, no completamente, sino no son dadas a priori, ¿no? Ni establecidas
de manera a priori, ¿no? Sino que deben de ser, digamos, observadas también en la práctica. Y en este sentido, otro de los cambios que es importante en este proceso de naturalización de la ciencia que se pueden ver en el caso de Guire y en general no solo de la naturalización de la ciencia, sino de la manera en la que se trata de responder a las preguntas filosóficas acerca de la ciencia, ¿no? Acerca de cómo obtenemos comprensión acerca de los fenómenos del mundo gracias al conocimiento científico o al quehacer científico, también está en la idea de que aquello que en lo que nos centramos para hacer el análisis del quehacer científico es más bien en los modelos teóricos, ¿no? Más que propiamente en las teorías, sino en los modelos teóricos, ¿no? Como sistemas abstractos e idealizados, ¿no? Que pueden tener que son en realidad como un símil o de sistemas que existen en el mundo, ¿no? Se piensa ahora como los fenómenos del mundo en términos de algo que puede ser de alguna manera caracterizado sistemáticamente en los modelos, ¿no? Y en este sentido, las teorías ya incluyen, ya no son exactamente entendidas como lo habíamos dicho al principio, como objetos lingüísticos, sino puede ser consideradas como incluyendo tanto a los conjuntos de modelos, ¿no? Y como un amplio rango de hipótesis que esos modelos utilizan, ¿no? Y esa es también una manera de ir modificando cómo comprendemos y cómo vamos dando cuenta de qué es lo que hace la ciencia, cómo tratamos de responder a la pregunta de cómo es que la ciencia nos proporciona entendimiento o conocimiento acerca del mundo, ¿no? Y en este sentido, podemos también cuestionarnos cómo entender la habilidad de los científicos para identificar e interpretar esos sistemas o fenómenos, ¿no? Que están caracterizados en los modelos, ¿no? Y una de las respuestas en este caso también es que a través de los estudios, bueno, una de las respuestas que se daría en el caso, por ejemplo, como de Guire, es a través de los estudios en ciencias cognitivas, ¿no? Y aquí un ejemplo que no será cercano a algunos de los presentes, pues es evidentemente que la elección de teorías en la ciencia puede entenderse, por ejemplo, al analizar cómo es que los humanos de hecho toman decisiones, ¿no? Es decir, más allá de como establecer un modelo a través del cual deberíamos de formal, ¿no? De tratar de elegir que una teoría es mejor que otra, pues tratar de entender cómo es que los humanos los seres humanos tomamos decisiones y tratar de entender cómo es que sucede en el contexto del quehacer científico, ¿no? Y esa es una manera también de naturalizar la filosofía en el sentido de que no estamos introduciendo criterios que sean independientes de nuestra experiencia, ¿no? Entonces estaríamos hablando como de la ciencia, como el conjunto, espérenme, que se ha ido. Bueno, podríamos pensar que otra manera de pensar en la naturalización de la filosofía de la ciencia es como entender que hay un continuo entre la metodología que usa la filosofía para tratar de entender la ciencia y la metodología científica, ¿no? Esa es otra manera de tratar de entenderlo. Y en este caso, creo que en el caso de Guire podemos ver, y con este ejemplo, ¿no? Podemos ver esa continuidad, entendiéndola como que ambas, tanto la ciencia, bueno, que la filosofía de la ciencia estudia como las prácticas explicativas con las cuales opera la ciencia, ¿no? Es decir, lo que estudia son, pues a final de cuentas, las prácticas científicas, ¿no? Cómo se lleva a cabo
la ciencia, ¿no? Y de alguna manera hay la idea de que esas prácticas que se han generado, ¿no?, en el quehacer científico se apoyan unas a otras, ¿no? O sea, que a lo largo también también de alguna manera está incluido como el proceso histórico, en el sentido de que unas prácticas ayudan o se apoyan, digamos, en otras prácticas, ¿no? Surgen nuevas prácticas apoyándose en prácticas anteriores, ¿no? Y en este caso me voy a referir también a Sergio Martínez, quien ha también desarrollado esta idea de prácticas de la filosofía de la ciencia como centrada en las prácticas científicas, ¿no? Entendiendo a la ciencia como el conjunto de prácticas que proveen explicaciones, ¿no? Y en algún sentido, ahora la naturalización sería como el proceso evolutivo de interacción entre prácticas que promueven su integración mediante la comparación y las restricciones en el alcance de los modelos, conceptos y explicaciones, ¿no? Es decir, esto un poco que decía hace un momento de cómo en este caso también los procesos históricos son importantes, aunque no solo entendidos en el sentido de la historia de la ciencia, sino también cómo se ha dado ese, bueno, sí de la historia de la ciencia, pero de la historia vista como a través de la historia de las prácticas científicas, ¿no? Cómo se ha llevado a cabo esa interacción entre prácticas que promueve esa integración, ¿no?, de modelos, de conceptos, de explicaciones que nos permiten lograr cierto entendimiento acerca de los fenómenos del mundo, ¿no? Y podemos pensar que una pregunta interesante que surge en la filosofía naturalizada de la ciencia, es decir, cuando tratamos de entender desde esta perspectiva de naturalización, ¿no?, cuando tratamos de entender las prácticas científicas, es cómo la evolución cognitiva y cultural han permitido en conjunto desarrollar una actividad como la ciencia, ¿no? Es una manera, digamos, como de reformular esta pregunta acerca de cómo entendemos aquello que es distintivo de la ciencia, ¿no?, en el sentido de entender cómo es que a través de cómo cognitivamente se ha dado la evolución humana y en conjunto con la evolución cultural ha permitido que desarrollemos una actividad tan sofisticada como lo es ahora la ciencia. Entonces, desde esta perspectiva, entender cómo razonamos y cuál es la normatividad que está implícita y también explícitamente en nuestro razonamiento es relevante para lograr una comprensión de la naturaleza de la actividad científica, ¿no? En este sentido, digamos, la relación que yo estoy haciendo es que pues si nosotros entendemos en estas líneas de evolución cognitiva y cultural la normatividad del razonamiento, cómo es que llevamos a cabo esta actividad de razonar, también podemos arrojar luz acerca de cómo es que eso sucede específicamente en la comprensión de la actividad científica, ¿no? O dicho de otra manera de tratar de responder la pregunta general con la que comencé de, pues, cómo es que la ciencia nos provee entendimiento, ¿no?, del mundo. Y en este caso terminaría diciendo que podemos, después de esto, pensar en la naturalización más bien como una actitud filosófica hacia diferente, que de hecho esto es como lo ve también, bueno, como lo ve Sergio Martínez, ¿no?, una actitud filosófica hacia diferentes maneras en las que la diversidad de métodos y explicaciones pueden ser integradas productivamente para lograr entendimiento, ¿no? Y esa sería una manera de muchas, ¿no?, de entender la naturalización en la filosofía de la ciencia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, en este momento yo creo que abriríamos los micrófonos para los alumnos, para quien tenga algún comentario o alguna pregunta para la doctora.
Bueno, no sé si... Si no hay nada, yo... Bueno, no sé. Doctora, buenas tardes. Hola, Tengo buenas tardes. como una duda. Por ejemplo, cuando se habla de las heurísticas, hace un momento mencionaba, se teoriza mucho en torno a las heurísticas. Y hace un momento mencionaba que no se podía hablar en epistemología naturalizada como de algo que fuera ajeno a nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿la heurística no es un modelo? Bueno, no todos los modelos tendrían que ser ajenos a la experiencia. O sea, muchas veces podemos pensar en que los modelos los obtenemos a partir de la experiencia, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en un modelo como teórico abstracto, ¿no? Pensando, por ejemplo, como en lo que debería ser, por ejemplo, cómo deberíamos de tomar una decisión. Hoy podemos, por ejemplo, pensar en un modelo formal de decisión, ¿no? Que lo podemos generar teóricamente a partir de ciertas características que nosotros queremos que tenga ese modelo, ¿no? Y entonces podemos considerar que ese modelo es un modelo a priori, ¿no? O sea, no lo obtuvimos, no sabemos si efectivamente ese modelo aplica en algún caso, sino simplemente lo obtuvimos porque tiene ciertas características que a nosotros nos parecieron deseables, ¿no? Entonces, en ese caso podría ser un modelo, digamos, como pues independiente de la experiencia, ¿no? Ahora, podemos tratar de hacer modelos de las heurísticas, ¿no? También como pensando pues como en términos abstractos o solamente teóricos, ¿no? Pero generalmente, bueno, no, sí, creo que sí, generalmente, más bien cuando decimos que son modelos de heurísticas, lo que decimos es que se está tratando de justamente modelar, ¿no? O como capturar en el modelo qué es lo que observamos que sucede cuando la gente razona, ¿no? Si la gente aplica cierta heurística, entonces, o usa ciertas estrategias, entonces nosotros tratamos de digamos, sistematizarlas o capturarlas en algún modelo que de alguna forma pueda dar cuenta de eso que observamos, ¿no? En ese caso, no estaríamos hablando de algo que sea independiente de la experiencia, ¿no? Sino justamente como un modelo que lo que trata de hacer es capturar eso que se está observando, ¿no? Digamos, en este caso, el objetivo, lo que se quiere representar con el modelo es esa heurística, ¿no? O sea, ese procedimiento, ¿no? Esa manera de proceder que cuando la modelamos, pues generalmente es lo que se le conoce como una heurística, ¿no? Entonces, podría ser, digamos, de las dos maneras, ¿no? Dependiendo cómo se le piense, ¿no? Y cuál sea el propósito al hacer el modelo, ¿no? No sé si entendí bien tu pregunta y si esto que dije responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, dije ahora poco, como que me contuve para decir poco sobre las heurísticas, quizá, bueno, por supuesto a mí me parece interesante, pero bueno, quizá a lo mejor podría haber dicho un poco más sobre eso. Pero muchas gracias por la pregunta porque es interesante. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran comentar? Yo, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, no sé, quizá no me quedó tan claro, pero yo quisiera saber cuál es la implicación de la cultura en las ciencias cognitivas. Es una muy buena pregunta. Pues creo que primero comenzaría por decir que podemos pensar tal cual, así como lo planteas, como la implicación de la cultura en las ciencias cognitivas, ¿no? Es decir, como disciplina científica, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues podemos decir que al igual que el desarrollo de algunas otras disciplinas, pues tienen lugar en ciertos como momentos históricos y que podemos encontrar, digamos, como razones sociales y culturales por las cuales
se comienza, digamos, o se desarrolla o hay un auge, ¿no?, en el desarrollo del estudio de las ciencias cognitivas, ¿no? O el establecimiento, ¿no?, el surgimiento y establecimiento de las ciencias cognitivas como disciplinas, digamos, como independientes, ¿no? Como podemos decir que podemos estudiar por qué socialmente o por qué históricamente, por ejemplo, identificamos como el surgimiento de la biología como una disciplina independiente en cierto momento, ¿no? Porque están sucediendo ciertas cosas, porque hay ciertas ideas que hacen que se vaya, digamos, como separando la biología como una disciplina independiente, ¿no? Y en ese sentido yo diría que por supuesto que los factores sociales y culturales son importantes, ¿no? O sea, como para el momento en el cual podemos decir que ha llegado el auge o el desarrollo de las ciencias cognitivas, ¿no? Esa es una manera en la que se puede, digamos, como responder, creo, o bueno, intentar responder, digamos, como esta pregunta, y que por supuesto tiene... o sea, requiere una explicación mucho más amplia de la que yo podría dar, ¿no? Como un análisis como del contexto social histórico en el cual surgen las ciencias cognitivas, ¿no? Pero también es muy importante y creo y muy interesante pensar en tu pregunta como cuál es la importancia o la implicación de la cultura en el desarrollo de la cognición, ¿no? O sea, ya no solo como de las ciencias cognitivas como disciplina, sino en términos de nuestra cognición humana, ¿no? Cuál es la implicación de la cultura, ¿no? Y creo que ahí justamente trabajos como lo que está haciendo ahora Saúl son muy importantes en su tesis de doctorado o otros filósofos y arqueólogos y teóricos de la arqueología cognitiva y de la antropología cognitiva. Una de las cosas que están tratando justamente de dar cuenta es de cómo es importante, como todo el desarrollo material, ¿no?, que llevamos a cabo, ¿no?, para propiciar también el desarrollo cognitivo, ¿no? Y cómo es que es muy importante entender por qué vivir en un entorno material particular también permite cierto desarrollo cognitivo, ¿no? Y lo podemos ver, creo que, creo que ese es un punto muy importante de estudiar, ¿no? Como betas muy importantes que tenemos ahora como retos, digamos, para tratar de entender, tanto en términos, digamos, como actuales, ¿no? O sea, cómo es que podemos dar cuenta de cómo nuestro entorno material nos influye para cierto desarrollo cognitivo, como en términos históricos, evolutivos, como más amplios, ¿no? Mucho más amplios, que no solo tienen que ver con el momento presente, sino que pueden ser rastreados a lo largo de nuestra historia evolutiva, ¿no? Cómo es que la manera en la que funciona nuestra cognición hoy puede ser rastreada a través de la historia evolutiva, y cómo esa historia evolutiva debería de incorporar como el desarrollo de estas pues de la cultura, ¿no? A final de cuentas, de todo lo que llamamos y asociamos típicamente con cultura. Creo que eso digamos, no te estoy respondiendo así como exactamente esta es la implicación, ¿no? Pero un poco lo que quiero decir es que es una, creo que nadie en este momento en particular podría decirte es esta, ¿no? Así de manera concreta, ¿no? Sino que hay muchas formas y es parte de un campo, creo que muy amplio, que ahora se está explorando, ¿no? De exactamente cómo entendemos que eso tiene repercusiones, ¿no? Y ahora lo que yo sí creo es que efectivamente tiene repercusiones muy importantes, ¿no? No sé si eso responde más o menos. No, claro que sí. Está súper bonito lo que me acaba de decir. Muchas gracias, doctora. Ok, creo que sí tenemos tiempo para alguna otra participación. No sé si alguien más tenga alguna duda. Doctora, hace un momento mencionó los trabajos que consideran el entorno material y el desarrollo cognitivo. ¿Hay alguien en particular que le parezca cuyo aporte le parezca medular en el desarrollo en la investigación del desarrollo de facultades cognitivas? Bueno, sí, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé si esto ya lo hayan visto a lo mejor si ya lo hayan visto a lo mejor con
con Saúl, pero bueno, porque sé que también son temas que él está trabajando, pero justamente esta teoría de Material Engagement Theory, como del acoplamiento, la teoría del acoplamiento material del Ambros Malafouris, que es arqueólogo cognitivo, ¿no? Creo que es, pues sería, digamos, como un ejemplo importante de estos intentos, ¿no? De cómo tratar de dar cuenta de esta coevolución cognitiva y cultural, ¿no? Que creo que es que es a lo que hacía referencia anteriormente, ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro de este tipo de trabajos. Gracias. Si me permiten, ¿puedo tomar la palabra? Claro, adelante. Claro. Te preguntan quién es Yolanda Martínez, pero bueno, soy una invitada a la sesión que tienen ustedes ahora. He estado presente en algunos otros momentos, pero dado que hay oportunidad de participar, déjenme decirles que estoy encantada. No pertenezco a su comunidad, yo estoy en el Instituto de Investigación Científica y me encantó estar en esta sesión porque so pena de haber entendido de manera parcial los argumentos que se expusieron hoy, pero me parece que la importancia que tienen la calidad de los entornos como proveedores de estímulo para la generación de conocimiento es crucial por esto que mencionabas, Ana Laura, de que si la naturalización es una actitud filosófica hacia diferentes maneras en que la diversidad de métodos permiten la explicación de lo que ocurre, una condición necesaria es de estar en un entorno favorable o propicio para que eso ocurra. Y me parece que las universidades somos quienes proveemos o quienes construimos esos entornos y que sería necesario que todos quienes conformamos las comunidades universitarias estuviésemos enterados de esto, ¿no? Hiciéramos una reflexión alrededor de esto. Les agradezco que me hayan permitido tomar la palabra en este momentito. Yo quisiera escucharte, Ana Laura, alrededor de una respuesta a esto que menciono de la calidad de los entornos. Sí, yo creo que muchísimas gracias por la participación, me parece además súper pertinente, ¿no? Sí, yo creo que parte de lo que es importante de como de estas propuestas es, como decía, podemos como pensarlo como en términos históricos y eso es muy, o sea, como a largo plazo, ¿no? Como en términos históricos grandes, ¿no? De cómo se ha conformado nuestra cognición y por qué es importante la cultura, pero también podemos verlo, digamos, como en un corte más actual, ¿no? Y pensar cómo en qué sentido la cultura es importante y nuestro entorno es importante para el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas y en general, ¿no? Es decir, no me estoy refiriendo a cognitivas en sentido amplio, no solo, digamos, como de capacidades de razonamiento superior, que es como muchas veces se entiende, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo que las universidades deberíamos, es decir, como quienes participamos, ¿no? Como en el entorno universitario y tenemos la responsabilidad de estar frente a grupo y frente a otras personas, deberíamos propiciar esos entornos para el buen desarrollo de las capacidades cognitivas amplias, ¿no? Las capacidades, a final de cuentas, de todas las personas que participan de la comunidad, ¿no? Entonces, yo realmente creo que es que sí, que creo que es algo en lo que deberíamos de recapacitar y tener presentes siempre que, pues, que estamos en un entorno como este, ¿no? O sea, que es a final de cuentas la responsabilidad de generar un entorno favorable, ¿no? Para el desarrollo
las personas. Y creo que de alguna manera esto, no sé si participó del diplomado o no, pero de todas maneras lo voy a decir porque creo que, por ejemplo, Saúl comentó acerca vieron un poco sobre Feyerabend, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, esta es una idea que también podemos encontrar, por ejemplo, en la idea de Feyerabend acerca de como por qué deberíamos de propiciar como la pluralidad y a final de cuentas, qué es lo que buscamos cuando entablamos un diálogo y buscamos como tener conocimiento acerca del mundo, ¿no? Es decir, hay cierta pluralidad que es valiosa, ¿no? Y que permite como el enriquecimiento y el desarrollo humano, ¿no? de los participantes, ¿no? Y de que creo que las universidades deberían de ser un espacio específicamente propicio para eso, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, pues si hay otra pregunta o comentario sería el momento. Y si no hubiera una pregunta más, no quedaría nada más que agradecerte, Ana Laura, la participación en este evento, digamos, a través del diplomado que hicimos para reforzar los temas en el diplomado vistos. Más bien te damos muchas gracias. Muchas gracias también a Saúl y a la maestra Paulina por ser el enlace. Esperamos que ahora que pase la pandemia, como siempre, ¿no? No está tan lejos de Durango y nos has visitado ya alguna vez, que podamos tenerte acá para a lo mejor un tipo de actividad de este estilo o a lo mejor un pequeño curso. Pues muchas gracias de mi parte. Y bueno, eso sería todo entonces. Pues muchísimas gracias también y pues sí, por supuesto, encantada y ya también esperaremos tenerlos de visita por acá cuando se pueda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos entonces y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Con esto concluimos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.